Buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos hablando desde el 106.5 de FM, su estación preferida, Piedra Angular, y iniciamos transmisiones en su programa EXO 3.2 y el día de hoy vamos a estar hablando esperanza en Cristo. Y queremos que se queden con nosotros, vamos a hablar un poquito acerca del tema y quiero dar la bienvenida a Andy, nuestro invitado estelar de cada jueves en la noche. Hola a todos, yo ya me la estoy creyendo aquí, por eso no dejo de venir. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿verdad? A todos nuestros radioescuchas, qué bueno que nos acompañan y pues es un gran honor poder estar aquí con ustedes y pues seguimos aprendiendo aquí en su programa. Claro que sí, vamos a seguir aprendiendo acerca de todo esto que tiene que ver con la esperanza. Hemos hecho 3 programas seguidos acerca de la esperanza, qué es esperanza, características de la esperanza, diferencias entre esperanza y otras cuestiones, y qué esperar, cómo esperar y todo eso. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la esperanza en Cristo. Y quiero dejarles con una frase de Carlomagno. Carlomagno hablaba y decía: ¿cuál es el sueño de los que están despiertos? Y él respondía: la esperanza. Y bueno, con esa frase vamos a ir a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2. Con el tema Esperanza en Cristo. No le cambie, y si tienen alguna duda, alguna sugerencia o algo, les dejo los teléfonos de cabina. Es el 764-103-2519 y 764-120-1655. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Esperanza en Cristo. Y bueno, quiero contarles una historia acerca de los hijos de los soldados americanos. Y estos hombres, estos hijos que tienen los soldados americanos, como nosotros sabemos, los soldados americanos van a luchar a diferentes partes del mundo. Algunos se van a Irak, Afganistán, a diferentes partes. Y incluso dentro de su entrenamiento de los soldados, pues tienen que abandonar sus casas, sus lugares de origen, para estar enlistados en el ejército de los Estados Unidos. Y sucede que estos hombres, cuando se van, pues obviamente dejan a personas ahí, en casa, dejan a hijos, dejan familia, dejan esposa, dejan madre, padre. Y sucede que normalmente pues los hijos de estos hombres son los que más sienten ese abandono, por así decirlo, de los padres. Obviamente ellos van a trabajar, pero no deja de ser un abandono, ¿no es cierto? Y cuando estos hombres se van a sus trabajos, están en comunicación con sus hijos. Y pues el principal argumento de los hijos, la principal plática de los hijos es: ¿cuándo vienes, papá? ¿Cuándo te veo? Cuando incluso pueden llegar a pasar años. Luego pasaban videos, por ejemplo, en la red, donde donde niños que ni siquiera conocían a su padre, que ni siquiera lo reconocían cuando este padre llegaba a su hogar, a su escuela, y incluso señoritas jóvenes que agarraban y veían a su padre y iban corriendo con desesperación por abrazar a su papá. Y bueno, sucede que estos niños pues evidentemente anhelaban el regreso de su padre, el regreso de tener con su padre a su lado, tener la presencia del padre del soldado, aquel hombre que iba a trabajar, aquel hombre que se iba a ocupar en ciertas actividades del ejército y que lo esperaban con ansias para que llegara el día en que ellos pudieran tenerlo a su lado. Evidentemente, pues eso condiciona
seguridad, condiciona protección a los hijos, la protección que sienten los hijos cuando el papá está de regreso, ese vacío que obviamente la madre no puede llenar, la familia no puede llenar, el tío, los abuelos no pueden llenar, sino esa falta de figura paterna. Entonces, cuando llega este punto de los soldados americanos, pues muchas cartas van dirigidas a estos hombres con la desesperación de que tienen los hijos, de decir: padre, te espero que vengas pronto, te espero que verte pronto. Y sucede que una de estas cartas agarró y fue dirigida a un soldado que estaba en Afganistán, y su principal objetivo de esta carta era decirle: padre, deja todo lo que estás haciendo y por favor ven pronto. Ven pronto. Ahora se imaginan cuál era el sentimiento del padre, aquel padre que estaba lejos de casa, que pues evidentemente extrañaba a su familia, ¿no? Que quería estar con sus hijos, pero el tiempo ya estaba determinado. Ya había un tiempo determinado para que el padre regresara, y llegó el punto en que el padre tuvo la oportunidad de decirle: sí, ya voy para casa. Y evidentemente la alegría del hijo, la alegría de la familia, la alegría de las personas, pues se hacía manifiesta. Y resultó que cuando llegó este padre, pues estuvo contento con su hijo y pudieron disfrutar la vida. Ese padre ya no regresó a la guerra. ¿Por qué? Porque igual a este padre le hacía falta su hijo. Ahora, desde una perspectiva cristiana, nosotros anhelamos con toda nuestra alma la venida de nuestro Padre, la venida de nuestro Salvador, y nosotros estamos, nuestra enseñanza, nuestros deseos, nuestras convicciones están fundamentadas en esta esperanza, en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Nosotros sabemos que va a venir, y nosotros incluso ya vemos los tiempos que Él ha marcado, que Él había dicho: mira, si va a pasar esto y va a pasar esto, y por esos días yo iré con ustedes. Y estamos viendo eso, ¿no es cierto? Entonces, pues es una historia que nos muestra la necesidad que nosotros tenemos para que venga nuestro Padre, y no solamente la necesidad, sino la espera, ese tiempo de espera que nosotros estamos aguardando a que venga nuestro Padre. ¿No es cierto, mi Andy? Hay algo tremendo, y yo estaba leyendo en la Biblia, Mish, y estaba leyendo un poco acerca de la paciencia, y estaba aprendiendo un poco de que pues esta paciencia es un don, un don del mismo Espíritu, que cada uno de nosotros que estamos conociendo a Dios, que estamos conociendo su palabra, pues vamos adquiriendo, ¿no? Son esos frutos que el mismo Espíritu empieza a dar en cada uno de nosotros. Pero, oye, Mitch, ¿y qué, tú cómo ves? O sea, ¿cuál es tu opinión, digamos, en el punto de que, obviamente, como tú lo mencionas, nosotros estamos aquí y estamos esperando que un día nuestro Salvador vuelva? Pero ¿tú cómo ves, así como está el mundo en este tiempo de acelerado? Porque yo no sé si tú te das cuenta, la gente vive al día, o sea, tú ves y todo, y yo ahora sí que nos metemos en lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo te envuelves en ese rol de que todo queremos rápido. Sí. Todo queremos así, pero a la voz de ya. Entonces nosotros nos damos cuenta que el mundo está viviendo en un desespero. Un desespero total. ¿Y crees que esto afecte mucho a este tiempo, a esta espera que nosotros tenemos con esta llegada de nuestro Salvador? Pues definitivamente sí, porque todo influye, absolutamente todo influye. Influye tanto la conciencia,
influye también la cultura, influye también la forma de vivir. Estamos viviendo en tiempos en que estaban profetizados hace 2000 años, que nunca en la historia se había visto. Sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La ciencia y la tecnología. La escritura habla de que en los últimos días la ciencia iba a avanzar Muchísimo. Nosotros de 50 años para acá hemos visto revolucionarse la ciencia como en ninguna otra época de la historia. Por ejemplo, nosotros podemos ver en 1800, 1700, 1600, 1500, 1400 y así nos vamos hasta el año cero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles eran los avances tecnológicos que había y avances de ciencia y de conocimiento en esa época? Pues nosotros vemos por ahí algunos inventos, algunos postulados, algunas revolución de ideas, vemos a algunas diferentes culturas sobresalir y todo eso, pero realmente sucede que en los últimos 200 años, desde 1800 hasta nuestra época, nosotros, por ejemplo, inició desde la Revolución Industrial en Europa con Inglaterra, y después así la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana y todo eso que hablan acerca de una evolución, de evolucionar, es decir, mejorar tanto la cultura a todas las personas, también la ciencia, revoluciona la ciencia, la tecnología. Entonces, a partir de ahí, estos 50 años que se han venido dando desde 1950 para acá, pues evidentemente es consecuencia de esas revoluciones que hubo. Entonces, esto viene a revolucionar la ciencia, la tecnología, al grado de que todos los días hay un invento y sí, muchos inventos. Y muchos, ¿no? O sea, muchos inventos en nuestra era, cosa que en aquellos siglos pues sucedía una vez al año y así. Pero, o sea, incluso hasta era mayor el lapso de tiempo. Actualmente vemos eso. Y pues evidentemente hay profecías acerca de eso. Ahora vamos a otro punto acerca de las cuestiones que tienen que ver con violencia en nuestra era. Si nosotros nos vamos a los datos rígidos, porque podrían las personas podrían rápidamente contestarnos con alguna falacia histórica. No, pues es que en aquella época las personas tenían menos cultura que actualmente, entonces pues eran más salvajes. Y decía, y sí, agarraban y conquistaban reinos y todo eso. Pero los muertos de antaño, de ¿qué será? 200 años para atrás. No, incluso en los hechos históricos se manejan datos escandalosísimos cuando existían más de 30,000 muertos. Más de 30,000 muertos era como un hecho histórico escandalosísimo. Por ejemplo, cuando sucedió lo de la peste bubónica. De hecho, ese fue como el donde dice la historia que una tercera parte de las naciones europeas murió por esa epidemia de la peste bubónica. Y bueno, estos eran cuestiones de salubridad, pero no había como una matanza. ¿Y por qué resalto este hecho histórico? Porque según datos históricos no llegaba ni al 1,000,000 de personas muertas en aquella peste bubónica. Y así decirlo, era pues como la masacre más grande acerca por parte de epidemias que sucedían en aquella época.
Entonces no llegaban ni siquiera al millón. Ahora, si nosotros nos plantamos en esta época y vemos cuántos muertos está habiendo, cuántas personas están siendo violentadas, tan solo en México. En México estaba sacando datos el INEGI, hace ratito estaba viendo los datos del INEGI de los muertos y eran más de 36,000 muertos por homicidio. O sea, no muertos por cáncer, no muertos por epidemia, no muertos por otra cosa. Sí, sí, sí. Eran 36,000 muertos por homicidio. Ahora, vamos a sumarle, esto nada más es en México, ahora vamos a sumarle en el mundo. Ahora vamos a otras masacres tremendas, más de 10 millones de orientales muertos con Mao Zedong, acerca de esta ideología socialista que tenía este hombre, de Mao. Él mató por hambre a más de 10 millones de orientales. Ahora si nos vamos con Hitler, el holocausto de Hitler, ¿cuántas personas no mató? Entonces estamos en el siglo más sangriento de toda la historia. De 100 años para acá, estamos en el siglo más sangriento de toda la historia. Esto está profetizado en la palabra, dice que en aquellos tiempos el amor de muchos se enfriaría. En aquellos tiempos, se está hablando acerca de los tiempos finales. Y que en aquellos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y es lo que estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros vemos violencia, o sea, vemos manifestaciones, o sea, supuestamente son personas educadas, personas con coherencia, personas con educación. Pero si nosotros vemos en la calle cómo vandalizan, cómo vandalizan los monumentos, cómo vandalizan las calles, cómo maltratan a los policías, cómo suceden sus manifestaciones, eso no es de personas educadas. Las personas educadas tienen otro sistemas donde apelar su voz, donde su voz realmente sea escuchada. Esto es evidencia de que hay una violencia como no la ha habido en otra parte de la historia. Y es parte de que el amor de muchos se haya enfriado. Ahora, estas son dos cuestiones muy abstractas que estamos manejando. Podemos manejar más datos, pero pues es parte de eso, ¿no? Sí, sería tremendo. Sí, bueno, pero vamos a un corte y vamos a regresar con más de su programa Éxodo 3.2 con el tema Esperanza en Cristo. Así es. Regresamos con más de su programa Éxodo 3.2 con el tema Esperar en Cristo. Y bueno, si nosotros vamos a seguir hablando un poquito acerca del tema. Y ¿qué tan prudentes necesitamos ser nosotros para tener esperanza? ¿O realmente la esperanza tiene que ver con la prudencia? Esa sería la pregunta con la que iniciaríamos en este momento. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es prepararte para un evento futuro. Uh-huh. Esa es la prudencia, o sea, prepararte para lo que vaya a suceder en un futuro. Y hay una parte en la Biblia que habla perfectamente acerca de la prudencia y de todo esto que estamos manejando en este momento, y que dice, el Señor Jesús dijo: pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Está hablando Mateo 25:6 acerca de las vírgenes que fueron visitadas por el esposo. Después Apocalipsis habla y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20 habla acerca de una persona que está pendiente de venir, que estará pendiente de venir. Ahora, muchas veces hemos interpretado de manera diferente este pasaje, y no de manera inválida, sino de manera válida, pero la intención original, por ejemplo, de Apocalipsis 30:20 está hablando acerca de la venida de Cristo. Dice: yo estoy a la puerta
¿Quién es el que está a la puerta? Cristo. Está esperando venir Cristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Nos ha llamado a través de los profetas, a través de los apóstoles. Nosotros vemos en las escrituras que nos ha llamado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando acerca de la venida de Cristo, de que nosotros celebraremos con él las bodas del Cordero, y todo cristiano está esperanzado en la venida de Cristo. Esa es la intención original de este pasaje, porque le está hablando a una iglesia. En su contexto está hablando a una iglesia que ha guardado la fe, ha estado cerca, ha buscado el rostro de Cristo. Y bueno, estas personas, aquellas personas que el Señor cena con ellas y el Señor está con ellas, son personas prudentes, que han esperado el tiempo para estar con el Señor, han esperado escuchar la voz de su Creador. Ahora, lo mismo sucedía con las vírgenes prudentes. Estaban las prudentes y las imprudentes. Las imprudentes tenían el aceite necesario para esperar la velada para cuando viniera el esposo. Las imprudentes eran aquellas mujeres que no estaban preparadas en nada. Ahora la pregunta es si nosotros tenemos esperanza en Cristo. Si tenemos esperanza, ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Porque si nosotros no estamos preparados para la segunda venida de Cristo, entonces ¿cómo nosotros podríamos llamarnos prudentes? Incluso como nosotros nos estuviéramos aguardando en esperanza. Porque la esperanza tiene que ver con la prudencia, ¿no es cierto? Sí. Hay mucha gente, y yo lo he escuchado mucho, que cuando las oyes hablar acerca de Dios, cuando las oyes hablar acerca de arrepentimiento, hay situaciones que aún dicen, ¿no? Dice, bueno, yo ahorita voy a hacer casi de mi vida un papalote, y ya pues va a llegar el tiempo en el que pues yo voy a sentar cabeza y voy a buscar a Dios. Y yo no sé si lo has escuchado, pero yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Es algo ya llegaré ya cuando sea yo grande, porque ahorita estoy muy joven, ya y cuando sea viejita, ¿no? Hay que darle gusto al cuerpo, ¿no? Casi les estaban diciendo. Vamos a vivir la vida loca. Sí, es que sí, seamos realistas, Micho. O sea, es algo que nosotros escuchamos, que nosotros vemos, ¿no? Sí. Que aún yo lo he visto con jóvenes, ¿no? Y jóvenes de iglesias, o sea, jóvenes de iglesias que les están enseñando. O sea, hay un grupo de jóvenes en el cual les están enseñando eso, y los ves así como que no, esto está muy aburrido. O sea, está más divertido cuando me voy con mis cuates y ando por allá, por acá, y como que eso es lo divertido, y pum, de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque no son prudentes. No hay, obviamente por la edad, por lo que tú quieras, pero llegan a un punto, ¿no? En donde no están siendo prudentes y se están yendo. Y lo malo de esto, ¿por qué te pongo este ejemplo? Lo malo de esto es de que llega el día en que tienen que partir de esta tierra, y algún día les hablaron de Dios, algún día les hablaron, ¿verdad?, de que había una vida eterna, y nunca lo siguieron, y en ese momento, ¡pum!, se pierde absolutamente todo. Sí, así es. Y bueno, nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos cuál es nuestra esperanza más grande en esta tierra. ¿Cuál es nuestra esperanza más grande? Y a la hora de respondernos, nuestra respuesta nos va a indicar el camino que nosotros tenemos que seguir durante toda la vida. ¿Cuál es nuestra esperanza más grande? ¿Hacia dónde nosotros deseamos dirigirnos? Si tu esperanza más grande está fuera de Cristo, pues obviamente tu camino será diferente al de nosotros, porque pues nuestra esperanza es ver a Cristo, no ver a Dios, ver al Señor. Y bueno, por ejemplo, Tesalonicenses 4, primera de Tesalonicenses 4, habla acerca de los misterios de aquellos que durmieron, pero más sin embargo
otros van a ver a Cristo con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, venir entre las nubes, como lo dice las Escrituras. Entonces, cuando nosotros estamos cimentados en una esperanza mayor que es Cristo, nosotros estamos deseando ver la venida de Cristo. Nosotros estamos ansiosos como aquel joven que mandaba la carta a su padre. Las cartas simbolizan nuestras oraciones a nuestro Padre. Cada vez que nosotros estamos orando, estamos nosotros entregando nuestro corazón y nuestro deseo de volver a ver a nuestro Padre. Hay algo bien tremendo que cuando estabas hablando de estas historias, Mish, de esta esperanza. Yo me acordé cuando era niño. Yo cuando mi hermana y yo éramos niños, unos niños de unos 8 años, papá tenía que irse a trabajar a México. Y pues él toda la semana estaba trabajando en México y nosotros viviendo aquí en Necaxa. Estábamos con mi mamá. Y digo que a mí me encantaba porque toda la semana yo tenía como que esa esperanza, ¿no? Yo esa espera de que sabía que el día viernes mi papá iba a regresar. Y era tremendo porque pues yo estaba esperando y cuando era viernes por la tarde, no, yo ya estaba asomándome, mi hermana y yo, ven que me acuerdo, estábamos asomándonos en la ventana, viendo hacia la calle, hacia abajo, porque sabíamos que en un momento dado mi papá se iba a asomar por ahí. Era tremendo. ¿Por qué nos encantaba este momento? Porque siempre mi papá siempre llegaba que con un fruits y una bolsa de Sabritas. Era como que ese detallito que mi papá tenía, que cuando se asomaba se iba dando vueltas así al fondo de la calle, ya para entrar hacia la calle donde estábamos ahí en la casa. No, pues una emoción bien grande y salíamos corriendo, bien que me acuerdo, lo veíamos y salíamos como disparos corriendo le queríamos ayudar con la mochila y todo porque sabíamos que venía ahí el premio, ¿no? Ya sabíamos que ahí traía mi papá el premio y era algo tremendo, pero esa emoción, esa ilusión nunca se acababa, o sea, semana con semana, ¿no? Íbamos era algo que disfrutábamos mucho, ¿no? Y yo considero que todos los niños bueno, la mayoría de niños hemos vivido eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ahorita que estás mencionando eso de tu papá. Un saludo a tu papá, a tu mamá, a toda tu familia. Un saludo, ¿no? Pero yo igual me recuerdo cuando estaba chico y pues mi papá no se iba a trabajar toda la semana. Pero pues sí salía de la casa y se iba a trabajar. Y yo me acuerdo muy bien que pues yo estaba en las labores de la casa, pero pendiente de que mi papá viniera. Pendiente, sí. Y cuando agarraba y veía que mi papá venía, agarraba y le gritaba a mi hermana, ¡ahí viene mi papá! Y a correr todos, sí, a correr y sobre él. O sea, íbamos por toda la calle y pasábamos varias casas, nada más veíamos a mi papá pues a echarnos a correr, a alcanzar a nuestro padre. Ahora, por ejemplo, yo lo puedo ver, por ejemplo, con mis sobrinos. Cuando agarro y llego a la casa y obviamente escuchan el coche y todo. Llego a la casa y de repente veo que los dos niños salen corriendo a abrazar al tío, ¿no? Y tú ves esa emoción que están pendientes, ¿no? Y es lo que sucede con un verdadero hijo, ¿no? Yo creo que en este punto, así como esos ejemplos, Mish, yo creo que es ese detalle que tendríamos, ¿no? O eso que tendríamos que aprender ahorita todos aquellos que ya somos mayores, ¿no? En este punto, regresa a ser como niño. Sí. Hay algo que en la palabra dice, vuelve a tu primer amor. Sí. ¿No? Y que volvamos a ser como niños. Yo creo que necesitamos eso para saber esperar. Incluso el libro que maneja el que vuelve tu primer amor es Apocalipsis. Y Apocalipsis es el que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Mira. Está hablando acerca del hecho de que Cristo va a venir. Entonces te está diciendo, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor para que veas a Cristo. Para que puedas volver a ver a Cristo, sí. Para que tú estés pendiente de que Cristo viene pronto. Cristo viene ya y lo estamos viendo en los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cada vez más acelerado. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces los tiempos se están acelerando.
como tú bien lo mencionas, los tiempos se están acelerando y pues ya estamos casi a la puerta de que Cristo abra esa puerta y esté con nosotros y cene con nosotros y nosotros cenemos con Él, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La esperanza en Cristo. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Esperanza en Cristo. Y bueno, quiero leerles una parte de la escritura en Hechos 1:11 y parece que lo habíamos leído en programas anteriores, pero ahorita quiero hacerles mención de este pasaje escritural que dice que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. En esta parte escritural nosotros vemos como imagen a todos aquellos discípulos que habían estado con Cristo, y según la Biblia relata eran más de 512 personas que estaban ahí después del Pentecostés, que estaban unánimes, orando, ayunando y buscando y esperando la venida del Espíritu Santo. Y sucede que estos hombres, cuando el Señor estuvo un tiempo con ellos, parece que fueron 40 días, estuvo con ellos enseñándoles acerca del reino. Y sucede que el Señor se va a las nubes, y había unos ángeles que le enseñan a estos hombres acerca de que el Señor iba a volver tal y como ellos lo habían visto. Entonces, lo que nosotros podemos resumir es que les deja una esperanza de volver a ver a su Creador. Lo que platicábamos en la sección pasada es cuál es nuestra esperanza mayor. La esperanza de estos hombres y mujeres era volver a ver a Jesucristo. Y los ángeles dicen: tal y como ustedes lo vieron ascender, así mismo va a volver a descender. Amén. Ahora, todas estas personas me imagino que estaban emocionadísimas por haber estado con el Señor. Pero evidentemente la respuesta de estos ángeles demuestra que muchos de ellos en la carne, en lo carnal, en lo natural, en lo que es del humano, se sintieron tristes porque veían al Padre ascender. Ahora, si ellos estaban tristes, nosotros deberíamos de estar alegres porque Cristo va a volver a venir. Así es. ¿No es cierto? Tenemos que estar esperando. Oh. ¿Tú por qué crees que Cristo aún no haya venido, Andy? Antes de responderte ciertamente esto, Mish, hay una parte en segunda de Pedro 3:9 que dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Y yo creo que muchos, ¿verdad? De los que conocemos, de los que estamos conociendo el Evangelio y la palabra de Dios, nos podemos decir: Señor, ¿por qué no vuelves ya, no? Hace un momento en el corte estaba platicando con Mish y le digo, creo que muchos ahorita dicen: Señor, casi aprovecha que ahorita estoy bien cristiano, ¿verdad? Porque mañana quién sabe, ¿verdad? Entonces ahorita en este tiempo, ¿verdad? Que estoy bien metido ahí en lo que es de tu reino, Señor, ahorita hay que aprovechar, ¿verdad? No, sino que nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Aquí como lo menciona la palabra, de que Dios es paciente. Dios es un Dios paciente y no quiere, o sea, uno de las cosas que Él anhela, ¿verdad? Antes de volver, es que no quiere que ninguno perezca.
Así es. El Señor de verdad quiere volver y que hoy que su iglesia sea grande, ¿verdad? Que todos aquellos que andaban haciendo el mal se arrepientan y vuelvan y hagan el bien, ¿verdad? Por eso dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Por eso hay otra parte, ¿verdad? En la palabra en donde también nos menciona, ¿verdad? Acerca de se me fue la parte, perdón. Pero en este punto nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? De que tú tienes que mantenerte firme. Mantente firme. Si estás ahorita conociendo de la palabra de Dios, mantente firme en esa convicción. Sea un hombre, sea una mujer de convicción. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Que la iglesia también está anhelando, ¿verdad? De que lleguen todas estas personas, pero que lleguen con una convicción de servir, una convicción de honrar, una convicción, ¿verdad? De estar agradando a Dios en todo lo que haga, ¿verdad? Para que no estemos, ¿verdad? Como el ejemplo que les estaba dando de Señor, aprovéchate ahorita que estoy bien cristiano para que tú puedas volver y me vaya bien. No, sino que en todos los días, en todo el tiempo estemos preparados. De hecho, una de las condiciones para que deja el Señor para que Él vuelva a venir es que se predique el evangelio a toda lengua, a toda nación, todo lugar. Y pues evidentemente habla esta profecía, esta esperanza, esto que pone Dios, esta condición que pone Dios, habla del interés que el Señor tiene para con las personas, con el mundo, ¿no es cierto? Entonces habla acerca de lo mismo que dice segunda de Pedro, acerca de que lo que el Señor desea es que todos accedan al arrepentimiento, ¿no? Pero pues evidentemente nosotros, por ejemplo, ahorita podemos ver que ya hay bastantes programas de evangelismo como no los había visto en otras épocas. Igualmente hay muchísimos programas. Nosotros vemos que cada país tiene un programa de evangelismo. He estudiado acerca de los programas de evangelismo de Colombia, de México, de Estados Unidos, como es que incluso hasta van a evangelizar a zonas europeas, donde aún no han sido se mantienen al margen de la cultura de Occidente, porque normalmente la cultura de Occidente está basada en el cristianismo. En el cristianismo de manera explícita e implícita. El cristianismo de manera explícita son todas aquellas personas que profesan el cristianismo. La manera implícita es que, a pesar de que no profesen el cristianismo, son personas que están dentro de un sistema que tiene sus raíces en el cristianismo. Nuestro sistema legal de Occidente, nuestro sistema económico está basado bajo influencia del cristianismo. Entonces todo esto tiene que ver con que Cristo desea que nadie se pierda, sino que todos accedan al arrepentimiento por aquellas personas que aún no ha llegado el evangelio, para aquellas personas que necesitan escuchar de Dios, que necesitan transformar sus vidas. Y tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en Ecuador hay un libro, no recuerdo exactamente del personaje, pero que viajó al Ecuador y viajó con unos nativos que eran de ahí del Ecuador. Estamos hablando de hace aproximadamente 70 años. Y este hombre viajó al Ecuador y sabían que los nativos eran caníbales. Y supuestamente llegó este nativo y pues que se lo comen, que se lo desayunan. Era un cristiano que llegó a evangelizarlos y se lo comieron. Resulta que pues su esposa, al ver que no llegaba su esposo y eso, pues baja también al Ecuador con esta tribu nativa y y a la hora que llega pues no la mataron, la escucharon de algún modo y todo eso, y se terminó convirtiendo toda la tribu en el cristianismo. Tuvo que morir alguien, pero así como estas historias podemos encontrar muchísimas historias, por ejemplo en el Amazonas,
Podemos encontrar historias, por ejemplo, en la India. Podemos encontrar historias, por ejemplo, en aquella parte del Oriente, en el Tíbet. En el Tíbet, en Filipinas, en diferentes partes del mundo donde se está predicando el evangelio y donde nunca en la historia se había predicado, nunca en la historia había llegado hasta esos lugares. No, entonces imaginémonos todo lo que aún falta, ¿no? Porque pues, o sea, el planeta Tierra es inmenso, o sea, sí, es. yo veía en programas acá de National Geographic y hay lugares tierras vírgenes que están llegando y que encuentran población, o sea, que encuentran gente, ¿no? Tribus nativas de ahí que pues obviamente apenas se están conociendo y pues imagínense todo lo que falta, entonces no tomemos por tardanza, ¿verdad? Sí. Esa venida de nuestro Señor no la tomemos por tardanza, estemos esperando pacientemente, ¿no? Como aquellas jóvenes prudentes, ¿no? Dice la palabra. Dice en Lucas 12, 45-46, dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aprendamos a estar preparados. Tú no te preocupes cuánto tiempo falta. Tú céntrate en que tu corazón esté apasionado, ¿verdad? Como decíamos en cortes pasados, que tu corazón esté como de ese niño que está a la espera, ¿verdad? Que estás a la espera de tu papá, ¿verdad? Que ansiosamente estás esperando para que él vuelva. Yo creo que la palabra de Dios abre muchos ejemplos, ¿no? Así como Mish nos menciona acerca de muchos testimonios, también la palabra de Dios nos habla de todos estos ejemplos, ¿no? Que para qué hay otra parte en la Biblia que dice el Señor que Él nos deja esta escritura y todos estos ejemplos para que nosotros, ¿verdad?, los tomemos mucho en cuenta y aprendamos de ellos. Entonces tengamos esa conciencia, ¿verdad? Que una iglesia con convicción, seres humanos que quieren conocer a Dios, que quieren volver a su origen y que quieren, ¿verdad?, una vida eterna. Así es, y ya nada más para cerrar este comentario que estamos haciendo y que tú decías muy muy puntualmente acerca de las personas que están diciendo: no, pues sabes qué, yo voy a esperar a que mi Señor venga, pero como va a tardar un poco, pues voy a hacer de mi vida lo que quiero. Muchas de esas personas son imprudentes porque sin saberlo también no toman en cuenta de que tarde o temprano la muerte se les puede aparecer incluso antes de que venga Cristo. Así es. Y la vida es muy efímera, y así como llega, así también se puede ir. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de estar preparados todo el tiempo, incluso para que si viniera Cristo dentro de unos 10 minutos nosotros estemos listos, dentro de 5 minutos estemos listos. Así es. Vamos a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La esperanza en Cristo. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Esperanza en Cristo. Y ya nada más para cerrar esta participación que tuvimos el día de hoy, tan edificante, ¿no? Sí, muy buena, yo creo que muy muy buena, muy edificante. Es lindo escuchar acerca de que papá viene, ¿no? Uy, sí. Entonces, pues, para cerrar, ¿qué nos puedes decir, Andy? Yo quiero dejarles unos versículos en la palabra, en 2 de Pedro 3:14, menciona lo siguiente, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿verdad? De lo que estamos hablando, de ese regreso de Cristo, dice: procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, el conocer de Dios no tiene límites. Algo que yo he venido aprendiendo, algo que yo he venido aprendiendo de parte de Dios, es de que nunca creas de, yo ya sé lo suficiente. No, de verdad, de Pablo aún, ¿verdad? Es el que mencionaba a Dios.
digo que la verdad no, a la verdad no sé nada, Sí. porque el conocimiento de Dios es algo tan extenso, ¿verdad? Entonces yo creo que hay bastante, ¿verdad? Para siempre estar hambrientos de Él, queriendo más de Él. ¿Para qué? Para que estemos esperando de la manera correcta. Claro. Ese es el punto, esperar de la manera correcta. Así que yo te invito, te hago esa invitación de verdad de que aférrate a la palabra, de verdad sé una persona de convicción, sigue adelante, sigue creciendo en Dios, conócele de verdad porque es muy bueno conocerle. Y yo para cerrar, quisiera cerrar con Lucas 21, 25 al 27, que dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Amén. Todo esto lo estamos ya viendo, lo estamos viendo ya realizarse en parte, y solamente es cuestión de que seamos aquellas personas prudentes que esperamos en esperanza a Cristo que viene ya. Así es. Dios les bendiga, les agradecemos este tiempo que tuvimos con ustedes. Gracias, Andy, por acompañarnos. No, pues muchas gracias a ustedes, también muchas gracias a nuestro hermano Joel, ¿verdad? Que siempre nos está ahí ayudando en los controles. Muchas gracias, tiro, ¿verdad? sí. Y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, la familia, ¿verdad? Y amigos y conocidos que nos están Todo escuchando. mundo. De verdad, un saludo para todos y pasen una excelente semana. Dios les bendiga mucho y cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con más de su programa EXO 3.2 y a través de su estación favorita, Piedra Angular, desde el 106.5. Dios los bendiga.